FM 89.1, Radio Universidad. Es que a partir del lunes los mayores de 70 años van a tener que tener un permiso para circular. Dijo Rodríguez Larreta, vamos a pedir a los adultos mayores es que antes de salir hagan un contacto previo con el gobierno de la ciudad, al 148, si no me equivoco es el 147, el número de teléfono, para ver si nosotros podemos solucionarles el problema por el cual tienen que salir. No buscamos prohibir a nadie, sino cuidarlos y ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar lo máximo posible tengan que salir a la calle. Para eso vamos a hablar ahora, que tenemos la gentileza de que nos atiende, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Qué tal, Eugenio? Gracias por atendernos. Guille y Eduardo los saludan acá de Radio Universidad. Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. Esto es correcto, ¿no? Lo que acabamos de decir. Eso fue el cambio de un original que se había conocido anoche, donde los términos eran imperativos. Había que pedir permiso y si ese permiso se violaba, había sanciones tales como ser reintegrado al hogar o lo que tenía que ver, si había reincidencia, con tareas comunitarias. Nos llevó a denunciar esto y, afortunadamente que las autoridades del gobierno de la ciudad recapacitaran y establecieran esto que por otra parte ya existía, que es la ayuda del voluntariado a los adultos mayores que necesitan para hacer un trámite y demás, cosa que nos parece absolutamente bien. El tema anterior nosotros lo cuestionamos por varios motivos. Primero porque si bien el adulto mayor es la víctima número 1 del virus, nunca ha violado por sí la cuarentena, y es más, lo vemos a veces en televisión y demás, los procedimientos que hacen las fuerzas de seguridad. La violación en general no es por parte de adultos mayores, sino con gente de mediana edad o jóvenes. Y el adulto mayor, cuando se vio obligado por circunstancias que eran ajenas. El 3 de abril, por ejemplo, tuvieron que acudir todos a los bancos porque hacía 15 días que no cobraban. Hoy mismo, en términos de la campaña de vacunación, hay muchos lugares que se han quedado sin vacunas o que han cambiado los lugares de vacunación y el adulto mayor anda circulando de un lado a otro buscando su vacuna responsablemente o ha hecho colas de 1 hora, 2 horas para pagar los servicios. Así que no hay una propensión a violar la cuarentena, todo lo contrario, porque creo que saben y sabemos que somos los principales afectados y a su vez por algo que a veces los jóvenes funcionarios no tienen presente. Los mayores de hoy vivimos en nuestra historia de vida una situación similar, una epidemia que fue terrible en el año 56, que fue la poliomielitis, donde muchos de nuestros compañeros de colegio, de barrio, o quedaron con una discapacidad, con una mutilación, o tuvieron que vivir años de su vida dentro de lo que era un pulmotor, o murieron, por lo cual sabemos las consecuencias. Eso queda en la memoria histórica de cada uno y nos cuidamos, por lo cual todo lo que es ayuda voluntaria es magnífico y es muy bien recibido. Todo lo que es imposición a los 70 años pareciera ser casi como suponer una minusvalía en términos del razonamiento a partir de la edad, ¿no es cierto? Sí, obviamente que sí, que son, y saben, que son los primeros damnificados, y algo que también tienen que saber, ¿no? El tema de los tratos y las formas, ¿no? Porque no es lo mismo para un adolescente o una persona, un adulto joven,
que le digan algo que lo va a tomar de una manera y no es lo mismo como lo puede tomar un abuelo. Yo le hablo por el caso puntual de mis padres, ¿no? En el cual, por suerte, bueno, en mi situación particular, ellos compartimos el mismo terreno, ¿no? Entonces, es como que la cuarentena la hacemos todos juntos porque estamos en el mismo terreno. Entonces, bueno, para ellos es por un lado un alivio, porque ellos no los dejo salir para nada, y por otro lado, hay veces que tengo que discutir, sobre todo con mi papá, porque me dice que soy un inválido al final. Digo, no sos un inválido, mi papá tiene 80 años, pero estás dentro del riesgo, y si vos tenés la posibilidad de que yo te pueda hacer las cosas, aprovechémoslo, ¿no? Y me dice, bueno, yo no te quiero recargar a vos, porque también está eso, ¿no? Cuando el adulto se siente, el adulto mayor, el anciano, se siente que todavía puede, porque mi papá hasta antes de la cuarentena todavía iba hasta su taller todos los días, a la mañana, o sea, era una persona activa. Dice, yo no quiero complicarte la vida porque vos tenés tu familia, o sea, también está ese lado, ¿no? Pero bueno, es así. Todos tenemos que aprender con esto, me parece, Eugenio. No, y que vos fijate que en tu vida cotidiana vos vas resolviendo la cuestión desde poder debatirla, poder conversarla, poder explicarla y que tu padre también lo pueda hacer. Ahora, si vos le decís, mira, no salís y no te dejo salir, tu viejo va a salir. Claro, tal cual. Es decir, ¿por qué? Porque inclusive los mayores tuvimos una vida en Argentina de mucho autoritarismo, vivimos gran parte de nuestras vidas en dictadura y fuimos jóvenes rebeldes a ese tipo de situaciones, porque había necesidad de ser libres y el envejecimiento es la combinación de dos variables. Una es el paso del tiempo y la otra es la libertad, es decir, nosotros queremos ser en todas las etapas de nuestra vida autoválidos. Y en realidad esto es lo que se afecta cuando hay una imposición. Es decir, tenemos que evitar las tutorías, es decir, explicando, dialogando, no sancionando, es que se resuelven las cuestiones, ¿no? Es decir, eso en Argentina es muy difícil, donde veo yo en una sociedad que se supone que siendo punitiva va a obtener buenos resultados, y en realidad no es así. Los buenos resultados de una sociedad es cuando es comprensiva, ¿no? Es decir, hay un contrato social respecto a cada cosa que hay que ir reformulando, regenerando. Nosotros a veces imponemos cantidad de leyes, penas y demás para no cumplirlas, ¿no? Claro. Yo lo que les planteo a veces, ¿no? Y lo hago extensivo siempre que puedo, quien pueda escuchar. Nosotros tenemos la suerte de tener un micrófono acá y poder expresarlo, ¿no? Para aquellos que quieran escucharlo. Yo lo que les expreso a mis padres, digo, bueno, déjame cuidarte a mí ahora. Digo, tantos años durante mi infancia y demás velaron por mí. Bueno, déjame devolverte en parte algo ahora, ¿no? Déjame cuidarte a mí, sobre todo en este momento tan crucial de la vida, ¿no? Digo, y con esto también les digo, lo único que les voy a pedir, lo charlamos todo, pero háganme caso de la misma forma que yo les hice caso a ustedes durante tanto tiempo. Déjenme devolverles, aunque sean pequeñas cuotas, ¿sí? Todo el amor y todo el cuidado intensivo, porque son cuidados intensivos lo que nosotros le damos a nuestros hijos. Seguro, ¿no? seguro. Déjenme devolverlo en pequeñas cuotas, no va a ser lo mismo en este momento tan particular, ¿no? Sí, y tus papás tienen la fortuna de tenerte y de compartir con vos. Hay muchos adultos mayores que vivimos solos o que vivimos a veces distante de la familia porque la vida es así, porque en las grandes ciudades inclusive a veces hay más soledad que en comunidades más chicas. Es decir, hay miles de cuestiones a tratar de contemplar, y el Estado tiene que contemplar esas variedades
sin imposiciones. La imposición es para ser violada. La convicción es para ser acatada, porque vos sos parte de la decisión, cada uno es parte de la decisión. Y en cualquier caso, no vale salvar cuerpos sin psiquis, es decir, Claro. Yo puedo meterte adentro de una pieza y decir, bueno, dentro de 6 meses termina la pandemia, salís de acá, yo te traigo de comer todos los días, y esto no es así, porque nosotros nacimos, como te decía, para ser libres, para autodeterminarnos, y esto hay que tratar de sopesarlo. Por eso me parece, nosotros en gerontología a veces solemos decir que hay excesos de amor que matan, porque por el deseo de cuidar lo que hacemos es meter abajo de una campana de cristal, y en realidad lo que vamos encorsetando las decisiones del otro. Inclusive muchos de los fenómenos de pérdidas cognitivas y demás se dan por estas conductas traumáticas. Hay que sopesar y hay que manejar un equilibrio entre hacer todo lo que se pueda sin que se ponga en riesgo la integridad física y la salud. Y esto es el equilibrio que diariamente todos tenemos que estar buscando, y sobre todo quienes gobiernan, ¿no? Semino, buenas tardes, Eduardo, lo saluda. ¿Cuál es la situación de los jubilados hoy, teniendo en cuenta con todo lo que ha aumentado todo, el tema de las jubilaciones, el tema de los medicamentos? Sabemos que a veces la canasta básica para el jubilado es muy alta, principalmente por la cantidad de medicamentos que suelen tomar ya en la tercera edad, ¿no? Sí, mira, te doy un dato que es de la semana pasada. Hemos dado a conocer la canasta de abril. Nosotros lo hacemos cada 6 meses. La anterior era del 6 de octubre del año pasado y era de 37.800 pesos, canasta con vivienda, ¿no? Con gastos de vivienda. Sí. Y en la de abril, esa canasta llegó a 45.000 pesos. ¿Esto que comprende una pareja de jubilados, digamos? Sí, con los gastos fijos insisto, porque 1/3 de la canasta es vivienda, ¿no? Claro. Que a veces son cuestiones que se tienen poco en cuenta. Sí. Pero ahí nosotros hacemos un licuado que habla de hipótesis diversas, de un alquiler compartido, mantenimiento de un inmueble propio o la vida en pensión, que se da mucho en la gran ciudad. Claro. Y esto, decía, se lleva 1/3 de la canasta. Hay otro 1/3 de la canasta que se lleva la comida, el alimento para consumir 2.000 calorías diarias, teniendo en cuenta que el adulto mayor tiene que consumir ciertos alimentos que no son antojadizos consumirlos, sino que hacen a la atención de su salud, como son alimentos hiposódicos, hipocalóricos, sí, que son los más caros. Y luego tenemos todo lo que hace cuidados y salud, donde hay insumos que han aumentado el 100% desde aquella canasta hasta hoy, más allá de los medicamentos. Es decir, yo te puedo hablar de protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que implica utilizarlos, hacer una vida común, normal, pues son incontinencias de tipo fisiológico, no son producto de una enfermedad, o no usarlos y quedarte en el fondo de tu casa porque tenés olor a pis, digo, traduzco a la vida cotidiana. Sí. Y bueno, utilizar ese tipo de insumos te lleva 100, 200 pesos por día. Entonces, hay cuestiones que hacen a la calidad de vida, que no hace a ninguna cuestión presuntuosa, que han aumentado y que tienen realmente una cobertura casi imposible, porque
40.000 pesos no lo gana nadie, lo ganan muy poquitos, ¿no? La gran mayoría, 4 millones, están en 15.800 pesos, Claro. y después tenemos el rango hasta las jubilaciones medias que están en 25 o 26.000 pesos. Tremendo. Y por lo cual también tienen que hacer unas terribles colas en los bancos para exponerse totalmente. No sé si en esto han trabajado Así ustedes es. o... Sí, sí. Me imagino que sí, obvio, ¿no? Efectivamente, vos fijate que el 20, cuando empieza la cuarentena y cerraron insólitamente las puertas de los bancos, quedaron los jubilados que tenían que cobrar ese mes de marzo, jubilados de 15, 16, 17.000 pesos, sin cobrar hasta el día 3. Ah. Y nosotros el 20, cuando le planteamos a ANSES que tenían que seguir pagándole de alguna forma, nadie nos dio bolilla. Los funcionarios de ANSES hablaban, no, pero ahora le mandamos la tarjeta, ahora pueden cobrar a través de home banking, de billetera electrónica, es decir, una cantidad de cuestiones que no están incorporadas al diccionario del adulto mayor. Y bueno, ¿cómo terminó? Terminó de esa forma patética que hemos visto. Sí. Yo te digo, me llamaron 5:30 de la mañana, colegas de ustedes de una radio, y dicen, mira, están los jubilados, pasaron toda la noche. Sí, en un montón de bancos, sí. Claro, mira, salí Ahora, a las 6 de la mañana de casa, que sí. yo vivo en Matadero, y pasé por el banco que está a 3 cuadras de casa, y había una cola de unos 60 personas esperando cobrar, que es más, me bajé y le dije, mire que no abren los bancos. Claro. Eran sí, las sí. 6 de la mañana, estaban esperando, haciendo la cola. Y después seguí con el coche y me fui para San Justo, que queda acá cerca de casa. Sí, sí, sí. Y ahí en el Banco Provincia parecía una multitud, ¿viste? Una manifestación de Un River Boca. Claro. Un River Boca. Pero, Claro. doctor, Semino. Exacto, dos hinchadas de fútbol entrando, ¿eh? Sí, sí. Perdón que lo Sí. interrumpas, Semino, pero el Banco Piano de San Justo tenía 8 cuadras y media de cola. Claro. Una locura. Ahora, ¿por qué un solo banco concentra tantos jubilados para pagarle? Tienen que ir todos a ese banco. Porque el sistema financiero, que inclusive le impuso al gobierno que no sea considerado actividad esencial, como lo fueron las ferreterías, por ejemplo, Sí. tiene distribuidos sus negocios internos. Entonces hay 3 o 4 bancos privados que se encargan de jubilados, que hacen unos negocios fabulosos con los jubilados, en la distribución interna del poder. Es decir, mientras que hay cantidad de bancos privados que hoy se les debiera exigir le paguen también a jubilados. Si no, se recargan los bancos públicos que están también atestados. Claro, también. Pero solamente esos bancos, Semino, solamente esos bancos atienden a jubilados de jubilaciones de 100.000 pesos y demás, ¿no? Con los que pueden tener cuentas corrientes y demás. Sí, sí, sí. Por eso, digo, el tema es que a veces el maltrato uno lo ve en un aspecto y los cuidados lo vemos en esto que estamos viviendo, y en realidad vemos que el maltrato, el abuso, el maltrato estructural, por ejemplo, por el sector financiero y demás, es permanente y a través de los años, ¿no? La última que le hago, ¿tienen contacto directo con Rodríguez Larreta o con el ministro de Salud, Quirós? Hoy estuve reunido con el ministro de Salud, porque, bueno, nosotros manifestamos públicamente nuestro descontento. Yo no tengo problema, de lo único no voy a morir de úlcera, porque no me trago absolutamente nada. Y lo bien que hace. Y ya desde anoche, entonces, bueno, tuvo la gentileza de llamarme y estuvimos reunidos antes de la conferencia de prensa y por lo menos lo que se manifestó por parte de él es sacar todo lo imperativo de la resolución y hacerla voluntaria. Así se manifestó en la conferencia de prensa. No vi todavía el texto de la nueva resolución, ¿no? Eugenio, antes de agradecerle, ¿algo que quiera agregar que no le hayamos preguntado, que tenga que saber el Mira, adulto mayor? una preocupación que también se la trasladé, bueno, tengo contacto obviamente también con el Ministerio de Salud de la Nación y demás, que es la necesidad de testeo en los geriátricos. Bien. Es decir, tenemos bombas de tiempo en todo el país,
y refiero a los geriátricos habilitados y también de los clandestinos. Hay que testear al personal permanentemente, que es un personal muy sacrificado, suele viajar desde muy lejos, vive en condiciones muy difíciles, y obviamente de los residentes de los hogares. El no haberlo hecho a España le costó miles y miles de muertes. El haberlo hecho a Alemania le costó 0 fallecidos por coronavirus en ese tipo de internación. Nosotros no tenemos la capacidad económica y la posibilidad de testeos que tiene Alemania, no podemos hacerle a cada uno, pero sí podemos hacer muestreos de testeos en cada uno de los establecimientos para hacer un seguimiento y hacer detección precoz de cualquier problema que pueda haber, y no llegar, por ejemplo, a lo que pasó en Córdoba o en Moreno o acá en Montecastro, que cuando ya nos enteramos había el 70-80% de personal y de abuelos infectados. Es cierto, es cierto. ¿Y qué le contestaron? Está la mejor de la predisposición, tanto en nación como en ciudad y como en provincia. Y creo que es el momento, porque la cuarentena fue temprana, fue oportuna haberla lanzado, pero ahora el gran tema es que hay que poner insumos, hay que poner plata en esto, y bueno, hay escasez, no solo en términos de la disponibilidad argentina, sino en el mundo, ¿no? Es decir, son elementos esos y la protección del personal de salud que han aumentado sideralmente e injustamente, ¿no? Eugenio, le agradecemos muchísimo. Por supuesto que quedan abiertos estos micrófonos para cualquier cosa que usted necesite comunicar. Le mandamos un abrazo grande. Cuídese usted también, por supuesto, ¿no? Y cuidamos a los demás. Y que tenga buen fin de semana. Yo les agradezco mucho. Y en mi caso, soy viejólogo hace 40 años. Así que he logrado ser un gerontólogo y ya ser el objeto de estudio de ese gerontólogo, ¿no? Qué grande. Me encantó esta charla, me encantó charlar con usted. Lo he disfrutado muchísimo. Gracias. Pasaba Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.